Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión quiero aclarar algunas dudas de cómo funciona un escáner para detectar fallas en tu vehículo y si el escáner es capaz de decirte qué es lo malo en tu vehículo o cuál es la verdadera función del escáner. Hago este video porque en mi taller día a día las personas preguntan lo mismo y me dicen, quiero que le ponga el escáner para que me diga qué es lo que no le sirve a mi vehículo. Y creyendo que el escáner es capaz de por sí solo detectar la falla en un vehículo. Pero quiero aclararles que eso no es así. El escáner es una herramienta que en conjunto con el mecánico van a encontrar el problema de un vehículo para poderlo solucionar. Entonces, ¿qué es lo que hace el escáner? Tal vez ya han ido a algún taller y han visto la forma en que lo conectan. Y el escáner lo que va a hacer es arrojar un código de error. En este caso, vamos a asumir que el escáner está arrojando el código de error P0110, que se refiere a una falla en el circuito del sensor de temperatura de aire de admisión. Vamos a asumir que mi vehículo tiene esa falla y el escáner me dice P0110. Muchos van y buscan en internet qué significa la falla y dice circuito de sensor de temperatura de aire de admisión alto o bajo. Entonces, muchas personas ya con esta información, dicen, entonces no sirve el sensor de temperatura del aire. Van, compran el sensor, lo cambian y el carro queda exactamente con el mismo problema. Entonces, ¿el escáner se equivocó? ¿El mecánico se equivocó? ¿Quién se equivocó en este caso? El problema es que en ningún momento el escáner estaba diciendo que el sensor estaba en malas condiciones. Vamos a asumir que este dibujito que está acá es el sensor. El escáner estaba, y fíjense bien, la palabra mágica es cuando dice circuito. Circuito del sensor de temperatura de aire de admisión. ¿Qué partes están implicadas en el circuito? El sensor propiamente dicho, el conector del sensor, el cableado que une el sensor hacia la computadora, que generalmente en este tipo de sensores son de 2 líneas. Hay algunos sensores de algunos vehículos que son de 3 líneas, de 4 líneas, dependiendo de qué sensor estamos hablando. Pero generalmente los sensores de temperatura, ya sea de aire, de, de temperatura de refrigerante, temperatura de EGR o diferentes temperaturas, son de 2 líneas que van conectados a la computadora. E internamente va un circuito electrónico propiamente adentro de la computadora. El circuito del sensor incluye el sensor, el cableado y el circuito interno de la computadora. En cualquiera de esos lugares que haya un mal funcionamiento, se va a generar este código. Y por eso dice falla en el circuito del sensor. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y esto aplica para todos los sensores y para todos los códigos que el escáner nos arroja, que el circuito del sensor incluye estos componentes.
antes de cambiar un sensor, su mecánico, o si ustedes reparan sus propios carros porque les gusta reparar sus propios carros, tienen que tener el conocimiento de cómo probar un sensor, que es algo de lo más sencillo. Con un ómmetro, ustedes van a conectar una punta del ómmetro en cada una de las terminales de estos sensores, que solo lleva 2 terminales, y el ómmetro les va a marcar un ohmiaje. Generalmente los sensores de oxígeno de la mayor parte de los vehículos andan, cuando están fríos, andan alrededor de 2500, 3000 ohmios, y a medida que el sensor va calentando, ese ohmiaje va bajando. Pero no olviden que aparte del sensor, que es parte del circuito, hay que comprobar la integridad de los cables y la integridad del circuito interno de la computadora. Porque es de lo más común el día a día en los talleres que ponen el escáner, sacan el código, sensor de temperatura de aire, compran el sensor, lo ponen y el problema persiste porque no era el sensor, no lo probaron, y es una prueba de lo más básico. Hasta para alguien que no tenga ningún conocimiento, los multímetros ahora ellos solos tienen configuraciones automáticas, aunque ustedes no sepan las escalas, ellos solo se configuran automáticamente y ustedes solo conectan una punta en cada una de las líneas del sensor, en este caso que lleva 2 líneas, y con eso ustedes pueden comprobar que el sensor está en buen estado, que no esté cortado. Y para comprobar que el cableado está bueno, generalmente en este tipo de sensores, en una de las líneas va a llegar un voltaje negativo de tierra que envía la computadora, y en la otra de las líneas va a llegar un voltaje positivo de generalmente 5 voltios. Casi todos los sensores de temperatura en casi todos los vehículos trabajan con 5 voltios. Si ustedes conectan su voltímetro, una punta acá y otra punta acá, van a ver que les va a medir 5 voltios. Si no mide 5 voltios, con el sensor, claro, con el sensor desconectado, ustedes desconectan el sensor, ponen el ómmetro en el conector y van a ver una lectura de alrededor de 5 ohmios. Cuando ya está conectado el sensor, la lectura va a ser diferente en base a la temperatura que el sensor esté midiendo. No olviden ser cuidadosos y revisar detenidamente los conectores, porque muchas veces los problemas están simplemente en los conectores o en las patitas del sensor. Muchas veces les entra agua, el agua crea corrosión y esa corrosión no permite que el voltaje fluya libremente. Muchas veces, con solo ser un poco curiosos, si ven que hay una costra blanca o una costra verde, lo pueden limpiar con algún líquido. Yo lo hago generalmente con WD-40, que no es un limpiador, pero a mí me funciona correctamente, es más un lubricante, pero yo con eso los limpio. Y verificar que los conectores hembra que llegan al sensor estén cerrados, porque muchas veces para probarlos les metieron puntas muy gruesas, el conector quedó abierto y ya no hay un buen contacto del conector hacia el sensor, y por eso se está generando el código y muchas veces cambian partes innecesariamente. Así que, amigos, los invito a que sean un poco cuidadosos, a no gastar su dinero innecesariamente, y esto aplica para todos los códigos de falla que arrojan el escáner. Indiferentemente de cuál sensor sea, los códigos de falla siempre van enfocados al circuito del sensor, no solo al sensor en sí. Y repito nuevamente: sensor, cableado y la circuitería interna de la computadora, porque en muchos casos
le metieron voltajes equivocadamente a los cables del sensor y quemaron las partes internas de la computadora, y de esa manera el sensor no va a funcionar correctamente. Se da muchos casos de que personas sin conocimiento le metieron 12 voltios a la línea negativa del sensor, hizo un cortocircuito y quemaron la parte interna de la computadora. Entonces el código no lo van a poder resolver hasta que no cambien la computadora. En la línea que va de 5 voltios es un poco más difícil que la dañen, porque generalmente esa línea, aunque se circuite contra tierra, no sucede nada. Esa línea de 5 voltios es un voltaje que ya está protegido y que difícilmente la van a dañar. Normalmente lo que se daña es el lado negativo, ya sea porque choque contra un positivo en un cortocircuito, o que por manipulación hagan un cortocircuito. Así que, amigos, les invito a que se suscriban al canal. Si tienen algún tema en específico el cual quieren que tratemos, algún sensor en específico, déjenmelo en los comentarios, o pueden escribir a mi WhatsApp, y siempre y cuando tenga un poco de tiempo les vamos a ayudar y vamos a resolver cualquier duda. Así que espero que el video les sea de utilidad. Denle un me gusta y suscríbanse. Hasta la próxima.